el apóstol Pablo delante del rey Agripa. Estaba predicando a Cristo y el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Pablo quería que el rey Agripa y los demás fueran como él. Y todos nosotros, todo cristiano, debe tener la misma actitud, el mismo deseo de que los que nos rodeen, que ellos tengan el deseo de ser como nosotros. Ser imitadores de nosotros. Decir, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero ser ser como usted. Debemos decir que lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él sabía perfectamente que el ejemplo perfecto es Cristo. Pero él podía decir, sin jactarse, sin tener más alto concepto de sí que él debía tener, pero él podía decir, yo soy digno de que sean imitadores de mí. Vamos enumerando cualidades, características, hechos del apóstol Pablo que debemos imitar. Para comenzar, era creyente en el sentido más sincero, según a los Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sinceramente quiero yo que todos lleguen a ser tal como yo soy, teniendo la misma fe que yo tengo. ¿Soy yo buen ejemplo en cuanto a mi fe en Dios y su palabra? Dice Pablo, examinaos. Examinaos. Santiago 2 habla de una fe muerta, fe sin obras. La fe bíblica es activa, es obediente, no es una mera acción mental. Ok, ejemplo de ser bien arrepentido cuando obedece al Evangelio. Hechos 9:9, cuando Saulo de Tarso, su nombre hebreo era Pablo, cuando él reconoció su pecado, dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuando nos arrepentimos, ¿cuál es la evidencia de nuestro arrepentimiento? Pablo quería que todos se arrepienten de sus pecados de esta manera, que sean tal como yo soy. Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro dijo acusó a los judíos de haber crucificado a Cristo, entonces dice que ellos
se compungieron de corazón, y preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante en esa obediencia, muy importante el arrepentimiento. Y ellos llegaron compungidos, contritos de corazón. Y Pablo explica a los corintios que esto nos lleva al arrepentimiento. Debemos imitar a Pablo en su actitud a lo que él había dejado. La vida pasada, ¿cómo la veía? Filipenses 3, 7, 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y él tenía muchas ventajas en el judaísmo, no cabe duda. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero yo decir a todos que sean tal como yo soy, diciendo que el mundo, que dejé la vida pasada, todos los actos del viejo hombre que eran basura. Así pensamos. Es de suma importancia, porque para no tener la actitud de los israelitas, que cuando ellos dejaron la esclavitud en Egipto, a pesar de las 10 plagas, a pesar del milagro del Mar Rojo, a pesar de que Dios les daba maná del cielo y que el agua de la roca, ellos murmuraron y querían volver a la esclavitud en Egipto. ¿Creían que era basura? No, era lo ideal y querían volver. Y lamentablemente hay personas que imitan a los israelitas. Ahora, bautizados. Pablo quiere que todos sean bautizados, como él. Cuando Ananías le estaba enseñando el Evangelio y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Él le había explicado el plan de salvación. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lavar los pecados es igual. Hay muchos textos. Perdonar, remitir, borrar, cubrir. Todo significa que Dios nos ha perdonado, nos ha justificado. Y es lo que pasó con Pablo. Y desde luego él predicaba día y noche para convencer a los hombres que deberían hacer lo que él hizo para obtener el perdón de pecados. Hechos 9 y 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Pregunta, ¿quiero yo que todos sean imitadores de Pablo y de nosotros, los que hemos obedecido al Evangelio como la Biblia enseña? Estamos enseñando a nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. Estamos enseñando a los que escuchen, a los que quieran oír el Evangelio puro. Estamos enseñándoles para que ellos obedezcan al Evangelio. Hermanos, no tengamos vergüenza del Evangelio. Ahora, conciencia limpia. Pablo entonces tenía conciencia limpia después de obedecer al Evangelio. Y él quiere que todos tengamos limpia conciencia. Es una bendición preciosísima. Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, 20 y 21, hablando de Noé y del arca de Noé,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El agua les salvó de ese mundo condenado y ellos escaparon a ese castigo. El bautismo, que corresponde, el griego dice antitipo, la salvación de Noé por agua era tipo del bautismo que es antitipo, que ahora salva. Salva. El mundo religioso, pastores múltiples de las iglesias humanas, iglesias que no se encuentran en la Biblia, enseñan bautismo no salva. Fe sola salva, bautismo no salva. Contradicen a Pedro. Dice Pedro, el bautismo salva. En luego Hechos 24, 16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y nosotros debemos tener conciencia limpia y trabajar para convencer a otros a que sean imitadores de nosotros. Consecuente. Pablo era consecuente. Hechos 20, comenzando con el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo no tenía vergüenza ni temor de hablar de su vida. Era un libro abierto y él les llama la atención a los hermanos para hacerles ver que deberían hacer lo mismo. Deben ser tal como yo soy. Consecuentes. Siempre me he comportado entre vosotros todo el tiempo. No de vez en cuando. No, todo el tiempo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero él dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo era consecuente. Era el mismo día y noche, año tras año, en cualquier lugar, entre judíos, entre gentiles. Quiero yo que todos sean tal como yo soy, siempre fiel, siempre consecuente, siempre el primer día de la semana, asistiendo a los servicios para participar de la cena del Señor, hacer la ofrenda, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otra cosa, Pablo no era egoísta, no era avaro. Él enseña que la avaricia es idolatría y él no era culpable. Hechos 20, de 33 al 35, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él no estaba en el ministerio para alguna ventaja material, no. Sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos. Él trabajaba en eso de hacer tiendas de campaña. Vemos en Hechos 18. Y luego él cita las palabras de Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Pablo enseña a Timoteo, 1 Timoteo 6, del 8 al 10, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano, es cierto. Espero que nosotros hayamos aprendido esto. El peligro, no solamente, bueno, desde luego, si es idolatría, pues ya estamos en apostasía. Claro, pero hay que aprender que el amor al dinero nos hunde en toda clase de destrucción. Uno de los peligros más grandes que nos amenazan como miembros de la Iglesia de Cristo, al arrepentirnos allá en la obediencia al Evangelio, debemos estar seguros que estamos crucificando a ese viejo hombre avaro, egoísta, y estar convencidos que ahora vamos a servir, vamos a ser serviciales, vamos a pensar en dar y no en recibir. Pablo, ejemplo en todo esto, ejemplo, imitando él a Cristo. ¿Cristo qué? ¿Qué materialismo buscó Cristo? Aquí estaba en la tierra unos 33 años. Y él llegó a ser hombre. Él tenía apetitos normales de hombre. Pero nada de egoísmo, nada de avaricia en Cristo. Ahora, vamos hablando de la predicación de Pablo. Él es ejemplo en la predicación, podemos decir predicación provechosa. Predicación provechosa. Hechos 20:20, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Queremos que todos sean como nosotros, dedicados a la predicación provechosa, no pensando en predicación para entretener a la gente, no predicar para ser el más popular en cuanto al púlpito, predicar todo el consejo de Dios. Aunque, desde luego, a veces la palabra condena, reprende, amonesta. Y no es tan placentero el mensaje. Pero es predicación provechosa para salvar el alma, para edificar, para que la gente entienda que deberíamos imitar a Pablo como Pablo imita a Cristo. Yo quiero también aquí enfatizar la palabra casas. Bien sabemos que Pablo predicaba en todas las iglesias. Y Pablo, él aprovechó cualquier oportunidad. Pero él enfatiza en las casas. En este texto, públicamente y por las casas. El predicador de la congregación y todos los miembros deben aprovechar la enseñanza en los hogares, con la Biblia abierta sobre la mesa, ya por ejemplo en el comedor, con la Biblia abierta, con la gente en conversa, con el hermano David, enseñar la palabra a la familia, enseñar la palabra en las casas a diario. La enseñanza en la iglesia es indispensable,
El púlpito es indispensable, las clases bíblicas indispensables, pero no suficientes. La enseñanza en el hogar es el medio más efectivo. Yo digo más efectivo, o por lo menos, ok, voy a ser un poquito más reservado, pero uno de los medios más efectivos para convertir gente. Por ejemplo, hay personas que pueden visitar los servicios domingo tras domingo y oyen sermones excelentes, pero no obedecen, porque ellos tienen creencias y dudas y prejuicios y toda clase de cosas en la mente y en el corazón que requiere atención privada. Y ahí está la enseñanza en el hogar, semana tras semana tras semana, para convencer y convertir a la gente. Hermanos, no descuiden este medio eficaz. Este servidor sabe por la experiencia. Yo digo, este medio, como decimos, funciona. Este medio produce fruto, es efectivo. ¿Cuántas veces desde la casa, allá sentados a la mesa estudiando y la persona en conversa dice, ya entendí, ya estoy listo, yo quiero ser bautizado, y de una vez van al agua? Y eso produce mucho gozo. El carcelero, a medianoche, el carcelero, Hechos 16, el etíope yendo por el camino en el carro con Felipe. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Enseñanza privada. No estaba Felipe el etíope en la casa, estaban en un carro, pero una enseñanza privada. Así él no entendía. Estaba leyendo la Biblia y él no entendía. Felipe le explica, él entiende y obedece. Públicamente y por las casas. Ok, valiente. Pablo, valiente. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, y los querían matar. Eran palabras que provocaron enojo en los judíos. Y por eso Pablo fue azotado y apedreado y encarcelado y todo eso, pero era valiente. Y hermanos míos, la lucha del cristiano contra Satanás no es un juego, es una lucha, es una batalla. Y por eso Pablo describe con mucho detalle, describe la armadura del soldado cristiano en Efesios 6, versos 10 al 20. Es una lucha. Y él dice, hermanos míos, fortaleceos, vestidos de toda la armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Pero no está hablando de seres que andaban volando en las nubes. Él está hablando de ministros de Satanás, como él explica a los Corintios en la segunda carta. Pablo está hablando de hombres que enseñaban las doctrinas de demonios. Por eso el cristiano tiene que estar preparado y valiente y ejemplar en su vida, y siempre buscando el apoyo de Dios, usando la espada
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Cristo dice en Marcos 8:38, hermanos míos, tengamos cuidado, vamos a examinarnos para estar seguros que no somos culpables de esto. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Compasivo. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 2, y verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Qué ternura! El valiente Pablo, el soldado Pablo, sí, también compasivo. Él derramaba lágrimas. Él tenía amor. Dice en verso 11, como el padre a sus hijos, le exhortamos y consolamos. Así era Pablo. Quiero yo que todos sean como yo, imitando a Pablo en esto. Pablo imitaba a Cristo. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero muy importante que también recordemos que Pablo no evitaba la controversia. Él discutía donde quiera. Él defendió el Evangelio. Él dice en 2 Corintios 11:13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice en Gálatas 1:8-9, que si alguien predica otro evangelio, un evangelio que ellos no, como antes hemos dicho, si alguno os predica otro diferente evangelio del que habéis recibido de los apóstoles, que sea anatema, maldito. Pero hay hermanos que son muy tímidos. No les gusta la controversia. Bueno, es porque no aman la verdad. Prefieren que la mentira, el error, doctrina falsa. Prefieren que eso no se moleste. No se condene. Hay que ser amables. Dios es Dios de amor. Claro que sí, Dios es Dios de amor y por eso, en su amor, Él condena lo que destruye el alma. Y así era Pablo, así era Cristo. Y así es el cristiano. Así es el cristiano. Bueno, voy a terminar es un estudio un poquito largo y voy a dejar hasta este punto lo que hemos estudiado ya, pero enfatizando mucho, hermanos, enfatizando que cada cristiano debe hablar las mismas palabras que Pablo dijo al rey Agripa. Yo quiero que todos sean como yo. En estos
cualidades que hemos estudiado en esta lección. ¿Por qué? Porque son cualidades enseñadas por Cristo. Y Cristo es el ejemplo perfecto. Y dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Dios mediante habrá otra lección para continuar este tema. Que el Señor les bendiga.